África se ha quedado rezagada. Un continente envuelto en la pobreza. El acceso al agua limpia y a la electricidad sigue siendo para unos pocos privilegiados. Mientras, más de 300 millones de personas viven con menos de €1 al día. Acompañamos a un antiguo líder y a una estudiante en un viaje para investigar los aparentemente intrincados problemas de África. En este continente, a menos que a esos cerebros se les dé espacio para... ¿La culpa es de las fuerzas externas o han sido los africanos sus peores enemigos? Soy Rollin. Jerry John Rollin. Era piloto de profesión, pero acabé en la política y serví a mi país como jefe de Estado y presidente durante un total de casi 20 años. The President, the Vice President, and all ministers and their deputies are dismissed from office. B. Parliament is dissolved. C. The Council of State is abolished. D. All political parties are proscribed. Ese fue el segundo golpe de Estado de Jerry Rollin. Antes había tomado el poder durante 3 meses en 1979, derrocando lo que él juzgaba un régimen corrupto y ejecutando a aquellos considerados culpables. En 1981 volvió con una misión en contra de la corrupción. We can't go on killing and killing and killing. I don't think one really gains much from having to kill. But the point is that we have set the example. We have shown that we're capable of doing it. I think what we could do is confiscate the property of the rest and send them out to the farms. I mean, to go and work. Rollin era autoritario, pero su gobierno reportó beneficios. La economía prosperó. Luego, en 1990, el gobierno estadounidense le avisó de que era hora de una reforma política. Un joven del Departamento de Estado me llamó para hacerme saber que tendríamos que adoptar una democracia pluripartidista occidental. Por su tono de voz, quedó claro que o bien lo aceptaba o lo pagaría caro. Rollin llegó a ganar 2 elecciones consecutivas. Permaneció en el poder hasta el año 2000. Ojalá pudiera retirarme para descansar porque lo necesito. Trabajar tanto como lo hicimos durante 20 años fue algo agotador. Además, le debo a mi pueblo terminar mis memorias. Ser presidente no era mi pasión. Simplemente emprendí una lucha contra la injusticia, así que ser o no presidente me es indiferente. Aún clama contra la injusticia. Rollin es una figura destacada en su partido, el Congreso Nacional Democrático, ahora en la oposición. Damas y caballeros, la resistencia. La marcha que estamos emprendiendo hoy en Accra, desafiando sus malas políticas, no empezará y terminará en Accra. Los ejecutivos esperan que nos unamos a ellos para emprender marchas similares y hacerle entender el mensaje a este cruel y corrupto gobierno. Su postura crítica le enfrenta al gobierno que le acusa de fomentar la discordia. 4.000 kilómetros al este se encuentra otra antigua colonia británica, aclamada en su día, al igual que Ghana, como un éxito africano y ahora cada vez más agobiada por la pobreza y la corrupción. Me llamo June Arunga y tengo 23 años.
Vivo en Nairobi, donde vine a estudiar a un internado a los 14 años. Actualmente estudio Derecho en Gran Bretaña. Y ellos son mis padres, los señores Ombadu. Soy la mayor de 5 hermanos. Estas son fotos suyas de cuando era pequeña. Era una niñita muy guapa y muy activa. Aquí todavía está horizontal. Kenia era el lugar de diversión de los colonos blancos. Pero en 1963, tras violentos alzamientos, el país obtuvo la independencia de Gran Bretaña. Un año después, el icono de la lucha por la liberación, Jomo Kenyatta, prestó juramento como presidente. Dirigió un estado unipartidista hasta su muerte en 1978. El brazo derecho de Kenyatta, Daniel Arap Moi, le sucedió y se aferró al poder durante un cuarto de siglo. Explotó las animosidades tribales mientras su régimen se contaminaba de corrupción. Kenia, con su enorme riqueza potencial, era una nación debilitada cuando Moi dejó el cargo en 2002, 2 años después que Jerry Rawlings. ¿Qué te parece que vaya a conocer a Jerry Rawlings? Nunca he conocido a un presidente. ¿Qué piensas de tu pequeña? Yo recuerdo que conociste a un presidente, al presidente Moi. Oh, sí, sí que conocí a un presidente, pero era muy pequeña. Estábamos al borde de la carretera y él llegó en un gran convoy. Sí, se paró a saludarnos. Nos saludó y nos dio una bolsa de caramelos. Y os di una bolsa de caramelos a tu hermano Jason y a ti. Es curioso que el presidente soliera darle caramelos y dinero a la gente en la carretera. ¿Expresidente? El expresidente. Tuve que crecer para pensar. ¿Cómo podía repartir dinero a diestro y siniestro? ¿De quién era ese dinero? Más tarde supe que había sido un gobierno muy corrupto el suyo. Jerry Rawlings viaja con su esposa Nana. Su periplo empieza en Tanzania, un país pacífico, aunque sigue siendo uno de los más pobres del mundo. Es la primera vez que vengo a Tanzania y voy a emprender una gira muy interesante. Pasaré 2 semanas viajando con el expresidente de Ghana, Jerry Rawlings. Eso es algo que los jóvenes africanos no tienen la oportunidad de hacer a menudo. Estoy muy emocionada, aunque también bastante asustada. Cuentan cosas increíbles de él. Pero también he oído que es muy vehemente y un tipo muy interesante, y será fantástico poder hablar de cosas que se pregunta la gente con alguien que tuvo la responsabilidad de hacer cambios y a quien suelen ver como una especie de revolucionario. La estancia de Jerry Rawlings en Tanzania es considerada una visita de Estado. Le asignan escolta y una caravana. June usa un tipo de transporte más modesto. ¿Cómo estás? Hola. Encantada de conocerle. ¿Cómo te llamas? Me llamo June Arunga. June Arunga. Sí. Veo a una mujer muy hermosa sentada allí. No es una mujer. Es mi ángel, mi esposa. ¿Me permite saludar a su ángel? Hola. Hola, ¿cómo estás? Cuando era niña, nací en junio de 1981, así que crecí cuando usted era presidente de Ghana. Creo que las niñas estaban todas locas por Jerry Rawlings. ¿Todas las niñas? ¿En dónde? En Kenia. No sabíamos nada de política. En absoluto. Solo admirábamos a aquella hermosa pareja. ¿Pertenece usted a la familia real? Sí, sí. Vaya.
Nosotros no tenemos realeza en Kenia. No hay familia real. Me estoy relacionando por primera vez en la vida con el concepto de realeza africana. Caray, una auténtica reina africana. Princesa, princesa. Los británicos asumieron el control de Tanganica, en su día una colonia alemana, al concluir la Primera Guerra Mundial. Tras la independencia parecía estar preparada para un futuro halagüeño. It's now almost midnight, and the governor and the Prime Minister, Mr. Nyerere, walk down into the arena to stand near the flagstaff where they will wait for the exact moment of Tanganyika's independence. That's the stroke of midnight tonight, Friday, December the 8th, 1961. Poco después, Tanganica y Zanzíbar se unieron para convertirse en Tanzania. Julius Nyerere, el presidente, promovió el Estado africano unipartidista. Nacionalizó la banca y las fábricas y colectivizó la tierra. Cientos de miles de personas fueron trasladadas a aldeas piloto. El presidente Mao recibió a Nyerere con los brazos abiertos mientras Fidel Castro vino de visita. Las batallas de la Guerra Fría sustituían el dominio colonial. Aún cargamos con parte del legado de la Guerra Fría. En África nos vimos atrapados en una guerra caliente, en auténticos conflictos. Eso nos ha costado mucho en términos de desarrollo y ha frenado el desarrollo de África, del continente. Y frenado está, sin duda. Los ingresos medios en toda África son ahora más bajos que a finales de los años 60. El continente solo representa el 1% de la producción económica mundial. Los problemas de Tanzania se agravaron por el fracaso de su experimento socialista. Quiero que vayamos al mercado, porque una de las cosas que más me preocupan sobre el desarrollo económico, a mi modo de ver, es que cuando voy a otros países, la idea de alguien que pone un negocio es que dentro de 20 años se ve globalizado. Cuando voy a ver a mi madre, la mujer que nos vendía las verduras cuando yo era una niña sigue teniendo el negocio del mismo tamaño. Así que mi pregunta es, ¿cómo es que los negocios no prosperan aquí? ¿Cuál es el obstáculo para la gente que quiere poner negocios? En este mercado, los dueños de los puestos se quejan de que hay pocos clientes y poco movimiento. ¿Por qué vende esto y no productos que quieran los compradores? No tengo capital. ¿Qué quiere decir? No tengo dinero para abrir otro negocio. ¿Por qué no pide un crédito? No tengo nadie que me ayude, no puedo. ¿Y el banco? Tienes que tener una cuenta en el banco, entonces puedes pedir un crédito. No conseguirá un crédito si no están seguros de que pueda devolverles el dinero. Tiene que tener una garantía como una casa o la escritura de un terreno. Una casa o tierra, eso es lo importante. Si los tienes, consigues un crédito. Yo no los tengo, así que es difícil conseguir un crédito. Aunque no tenga ahorros ni capital para ampliar su negocio, ¿está ganando lo suficiente para alimentar a su familia, para darles una educación, para ocuparse de su salud, los libros, los uniformes? Tenemos algo de dinero para comida y la escuela, pero nada más. ¿Es consciente de la necesidad de la planificación familiar? Porque, ¿cómo vais a tener hijos si no tenéis dinero? Si no tiene dinero, tendrá necesariamente que limitar el número de hijos para que concuerde con lo que tiene para alimentarlos. ¿No será al revés? Porque yo pienso, si tienes 2 mangos y 3 hijos, la solución no es deshacerse de un hijo, sino cultivar más mangos para que incluso te sobren y puedas venderlos. Así que esa no es la solución, aunque estoy a favor de la planificación familiar para quien lo desee. La solución es que gane más dinero. El problema es cómo puede ganar más dinero para poder tener todos los hijos que quiera. Espero que no hayamos afectado a vuestro trabajo con nuestra presencia.
¿Sabéis quién es este hombre? ¿Quién es? Así que lo conocéis. Que Dios os bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. El toque populista de Rawlings siempre ha sido del agrado de los africanos corrientes, que por lo general no consiguen acercarse tanto a sus líderes. Han empezado a vislumbrar uno de los problemas fundamentales de África, la falta de acceso a los créditos. La pesca es una industria vital, pero se invierte poco para hacerla crecer. ¿Están cobrando algo? Eso creo, impuestos. ¿Impuestos? No hay recaudadores de impuestos. Muy bien, señora. ¿No quiere que la saquen? No son pescadores. Vienen a prestar dinero a los pescadores para lucrarse. Ya. Son prestamistas. Sí. Tienen sus libros. Apuntan tu nombre en el libro y luego vienen a cobrarte lo que debes todos los días. Y si no puedes pagar hoy, mañana pagas el doble. Es un sistema de interés múltiple. Por eso no quiere que la saquen. También los tenemos en Ghana. Allí lo que intentamos poner en práctica fue el sistema SUSU. ¿Qué es eso? Es un sistema en el que aquellos que están trabajando contribuyen con algo de sus ventas todos los días. Si vendes 25, contribuyes con 5. Y a fin de mes se le da a una persona como capital y les va tocando a todos. Es lo que hacen. Está funcionando muy bien, hasta tal punto que gente más instruida ha adoptado el sistema y se usa para sistemas bancarios financieros pequeños en Ghana. ¿Está creciendo? Con mucha rapidez. Es fascinante. Y casi están amenazando a los bancos comerciales de prestigio. Vaya. Me encanta el agua. He intentado pescar la mayor parte de mi vida, pero de alguna manera nunca he cogido ninguna. Todavía no, pero me gusta el submarinismo. Disfruto de la serenidad de estar en el agua, en el fondo. Es como volar. Te alejas de las complicaciones del mundo. Los peces son dulces y mansos. El agua es dulce y mansa y refrescante. Han permitido que una barca volcada bloquee la entrada al puerto. ¿Qué pasa aquí? ¿Intentan remolcar esa barca? Mirad, en toda comunidad de pescadores hay divisiones y existen rivalidades y cosas de ese tipo. Estamos permitiendo que existan entre nosotros para crear un obstáculo. Somos nosotros quienes los padecemos, ¿vale? No podemos dejar nuestras rivalidades a un lado de momento, combinar nuestros esfuerzos. Pagaremos, contribuiremos a pagarlo, quitar el obstáculo de en medio, sacar la cuerda de en medio y luego seguir con vuestro trabajo. Para Rawlings, esto es sintomático de las dificultades de África, que la gente no trabaje codo con codo para escapar de la pobreza. En línea recta, eso es. Eso es. Ya sale. Venga, ayuda tú también. Con más fuerza. Si hubiera más jefes de Estado como este, podríamos desarrollar África, porque este es un buen hombre. Pero la respuesta de los pescadores demuestra que solo están esperando una mano fuerte. ¿Está saliendo? Expresidente, gracias por venir aquí. Nos ha dado esperanza. Lo que ha hecho nos ha admirado. Ha dejado ejemplo y eso es humanidad. Todos los líderes tendrían que ser así. Le da las gracias porque esto es humanidad y todos los líderes tendrían que portarse así. Nuestro gobierno nos ha abandonado. Nos ha dejado como nos ve. No recibimos ayudas. Nosotros los pescadores, los que dependemos de la pesca, somos muy, muy pobres.
Vuestro gobierno no tiene dinero, pero los inversores y otros gobiernos, el Fondo Monetario Internacional, etc., están haciendo lo posible por ayudar al vuestro a que pueda descentralizar algunos de esos créditos para empresarios privados. Y no tengo la menor duda de que el gobierno tiene que reconocer el valioso papel que juegan los pescadores y los agricultores. Querríamos hacerle entrega de este regalo. Y por último le hace un regalo. Y dice que lo acepte y que lo fría. ¿No está frito? No. O que se haga una sopa. Es un pez sierra. Muchísimas gracias. Muchos países africanos heredaron las instituciones financieras y jurídicas occidentales, pero existe una brecha cada vez mayor entre ellas y la gente a la que deberían servir. Lo más asombroso de estudiar derecho en Inglaterra es ver cómo la evolución del derecho comunitario que hemos adoptado va históricamente en conjunción con el carácter de los ingleses. Cada ley que aprueban es para servir a los ingleses. Y no dejo de preguntarme si nuestro sistema jurídico refleja de verdad nuestras aspiraciones. Cuando un pescador dice, por ejemplo, no puedo acceder a un banco, yo me digo, ¿entonces para qué existe ese banco? En otros países donde los bancos han evolucionado con el pueblo y el sistema jurídico también, los bancos le suplican a la gente que pida créditos. Te mandan tantas cartas que acabas por tirarlas, pero aquí las hipotecas solo son para cierta gente. Hay dos cosas básicamente poco éticas que están teniendo lugar aquí en relación con la comunidad occidental. Y son: ¿cuántos de nosotros en nuestras comunidades en vías de desarrollo avanzamos? Tenemos éxito no tanto por nuestra capacidad, sino por influencias, por a quién conocemos o quién nos conoce. No hablamos de leyes, hablo de justicia. Tengo un problema con vosotros, los abogados. Muchos de vosotros tal vez conozcáis las leyes, pero no comprendéis muy bien la justicia. Y demasiada gente se siente exánime por el abismo entre ellos y sus líderes que pasan de largo en sus veloces caravanas. La gente intenta entender qué le pasa a África. ¿Por qué no se desarrolla? Hay muchos motivos y uno de ellos es la esclavitud. África sufrió el impacto de la esclavitud como ningún otro continente. A lo largo de 11 generaciones, 20 millones de africanos fueron convertidos en cargamento humano y muchos de ellos fueron enviados al Nuevo Mundo, donde enriquecieron a Occidente a través de su trabajo. Mirad dónde pisáis. Cuidado con la cabeza. Este es un lugar donde solían mantener a los esclavos antes de ser llevados al mercado. Los metían aquí durante 3 o 4 días, sin comida ni bebida, para probar su fortaleza. Si podían sobrevivir aquí significaba que estaban fuertes y entonces los llevaban al mercado. Muchas personas murieron aquí de asfixia, hambre, enfermedades. Y además la cantidad de personas era horrible. En esta sala cabían unas 75 mujeres y niños. Estaban unos encima de otros como sardinas en lata. Es una experiencia dolorosa y puedo comprenderla e imaginármela. Pero de alguna manera sigo viviendo en África, en una situación en la que veo sufrir a la gente por falta de medicinas, por enfermedades, por falta de agua potable. En otras palabras, las circunstancias en las que está viviendo parte de nuestra gente son tan malas como fueron entonces. Lo único que varía es que no han sido encadenados ni han pasado por esta situación inhumana, ni embarcados. Pero esto me da pena, me resulta doloroso. Jerry Rawlings quiere que África ahora se centre en el presente.
Más que concentrar mis esfuerzos y energía en intentar lidiar con los vestigios de la esclavitud, y conste que no lo veo mucho, pero lo que estoy notando es más bien lo que parece ser el crecimiento de un neocolonialismo. Hemos acabado siendo traidores a nuestro propio pueblo. Hemos traicionado las aspiraciones de nuestra gente. La razón misma por la que echamos a los blancos para transformar la independencia política en independencia judicial, para poder tener justicia, justicia económica, un programa de desarrollo que reconociera la capacidad, la fuerza creativa de los negros. En cambio, las cosas degeneraron en un nepotismo familiar o tribal. Algunas de esas flaquezas hoy día son más molestas que hablar del legado de la trata de esclavos. Las mismas personas que se comportan como colonialistas de nuestro tiempo achacan ese comportamiento al colonialismo. Dicen que los colonialistas crearon este tipo de estados y que su mecanismo es difícil de desmantelar. Y por eso las cosas son como son en la actualidad. Y la democracia no siempre es la solución. Ha sido corrompida con demasiada frecuencia. A veces, los seres humanos se embriagan de poder. ¿Qué es una democracia pluripartidista? ¿Sabes lo que está pasando ahora en África? Los más ricos ya consiguieron su riqueza con las drogas o robando. Pueden comprar el poder. ¿Significa eso que se opone a la democracia pluripartidista? Creo firmemente en la democracia. Nuestro pueblo, nuestra forma tradicional de relacionarnos, está plagada de interrelaciones democráticas, pero de alguna manera, al intentar modernizarla, nos han presionado para occidentalizarla, de una forma que discrepa con algunos aspectos de nuestra cultura de interrelaciones. Además, la estamos monetizando. El poder también es importante. El poder descarnado sin autoridad está empezando a sustituirla. No goza de buena salud. Si tenemos una democracia pluripartidista y la gente no tiene dinero, entonces cualquiera puede comprarlos. Lo que me lleva a la pregunta clave que tanto preocupa hoy día a los jóvenes africanos. ¿Cuánto cuesta hacer dinero? Tenemos tanta burocracia y regulaciones tragándose el dinero de la gente y sus aptitudes. ¿Cómo van a sentirse con el suficiente poder para tener una opinión política? Admirable, admirable. Hoy día cualquiera preferiría hacer dinero a meterse en política, pero esta se ha hecho tan importante porque la gente no tiene dinero. ¿Esa es la única forma de tener voz? Crear riqueza en África no ha sido fácil pese a sus abundantes recursos naturales. Diamantes, oro y minerales siempre fueron explotados por extranjeros, ya fueran los amos coloniales o las posteriores multinacionales occidentales. Los beneficios no revirtieron al pueblo, pero las cosas empiezan a cambiar. Vamos a visitar una mina de oro propiedad de una empresa surafricana y ganesa. Hola, caballeros. Hola, buenos días. Queremos darle la bienvenida. ¿Ha estado en Ghana? Hace algún tiempo. Hola, buenos días. Usted no es tanzano. Bienvenido. ¿Cómo está? Encantado. ¿Viajará con nosotros? Encantada. El oro tiene historia. Representó divisas. Y hoy día, ¿qué más puede desear una mujer que tener un collar de diamantes o de oro? Joyas. Es algo que nunca se pasa, su valor, ¿no? En los últimos 5 años, Tanzania se ha convertido en uno de los mayores productores de oro del continente. Este tipo de colaboración es interesante. Ghana lleva explotándolo algún tiempo. Se ha asociado con Sudáfrica y han venido a Tanzania a poner en marcha nuevas operaciones. Están compartiendo su pericia dentro del continente. Sería fantástico que eso proliferara. Es positivo desarrollar industrias y traer técnica. La industria ghanesa, por ejemplo, es antigua. Llevan cientos de años explotando el oro. Poseen una base técnica natural, una reserva de talento de la que podemos beneficiarnos. En Sudáfrica pasa lo mismo, así que es ideal que los africanos se ayuden entre sí en un país como Tanzania.
¿Y los derechos que se le pagan al gobierno, cuál es su porcentaje? Un 3% de los ingresos. Un 3. No de los beneficios, un 3% de los ingresos iniciales. Y eso ha estado ausente de otros tratos anteriores. Con frecuencia los países africanos no han visto los ingresos de las minas o de los pozos petroleros, o de haberlos visto, miles de millones de dólares han ido a parar a los bolsillos de los políticos. Este lingote en concreto pesa 30 kilos y contiene casi un 90% de oro puro. El balance es de entre un 4 y un 5% de plata y el resto de metales de baja ley, cobre, zinc y hierro. ¿Cuánto vale ese lingote de oro? Vale 300.000 euros. 300.000 euros. ¿Puedo coger 300.000 euros? Pesa. 300.000 euros. ¿Y vosotros qué, amigos? Si puede cogerlo con una sola mano, puede quedárselo. Mire qué manos tan pequeñas. Necesitaré las dos. Por eso la apuesta es con una sola mano. Con la de cosas que carga y no puede con ese lingote. En el bolso. ¿Va a cumplir con la apuesta? No está mal, para un hombre de 57 años. La riqueza de África también está en la superficie. Su fauna es un imán para los visitantes extranjeros y un grato contraste a las imágenes de pobreza y conflictos. El turismo se ha convertido en la segunda fuente de divisas extranjeras en Tanzania. Pero hay pocos indicios de que el dinero llegue a algunos de los pueblos que viven en el corazón de la región de safaris. Su vida apenas ha cambiado en miles de años. Esta etnia son los Azabi. Así se llaman a sí mismos, aunque en los libros les llamen Haza. Son cazadores-recolectores y hemos venido a ver cómo viven y a hablar con ellos de la tierra. Por lo visto son un destino turístico en esta zona de Tanzania. ¿No tiene problemas con la vista? ¿Se encuentra bien? ¿Está seguro? No hay problema. Abuela. Yo tengo 50 y tantos años y ya no puedo ver cosas pequeñas tan bien como cuando era joven. Quiero saber si ve mejor. Querría que se las pusiera. Mírese las manos, por ejemplo. ¿Se las ve? ¿Ve mejor? Eso es. Estoy hablando de modernización. Con ello no quiero decir que se acepte todo en bloque. Solo aquellas cosas que nos hagan la vida algo más cómoda y agradable. Y por eso le di a probar las gafas. Solo es un pequeño ejemplo. Hay tantos otros. Tantas cosas ahí fuera que podrían mejorar sus condiciones de vida. ¿A dónde va? A ver la humilde morada de este caballero. Tenemos que convencerlos de que mejoren sus costumbres. Vamos a ver. Shall we? ¿Es este el pueblo menos desarrollado que ha visitado en África?
Si quieres llamarlos así, yo diría que sí. Hasta hoy, solo había visto cosas de este tipo en películas. Parecen bastante felices, pero ambos sabemos que se debe a que no conocen otra cosa. Si pudiéramos introducirlos a algo diferente, apreciarían la diferencia ellos mismos. Los Hadza son conocidos por ser uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores de la zona. No tienen acceso a las comodidades modernas y han opuesto resistencia a los esfuerzos del gobierno por reasentarlos. Quieren quedarse donde están, pero según sus condiciones. No es que nos neguemos a cambiar nuestras vidas, es que no podemos porque no tenemos tierra. No somos dueños de la tierra en la que vivimos. Por eso le pedimos al gobierno que nos ayude a conseguir títulos de propiedad para poder poseer la tierra. Entonces tendremos el poder para hacer nuestros propios planes. Decidir cuánto cobrarle a los turistas cuando vengan aquí, por ejemplo, para que cuando vengan podamos cobrarles dinero. Si fueran 10, decidiríamos cuánto tendrían que pagar cada uno. Cuando los Hadza vieron visitantes extranjeros por primera vez, huyeron y se escondieron. Ahora les dan la bienvenida, pero quieren eliminar los guías y los intermediarios que organizan las visitas turísticas. Saben que si controlan sus tierras podrían obtener beneficios como han hecho otras tribus. A lo largo y ancho de África, millones de las personas más pobres no tienen derecho legal a la tierra que habitan. Esto dificulta aún más que mejoren sus vidas. Si nuestras leyes dispusieran que heredabas las tierras de tus antepasados en lugar de decir que el gobierno es dueño de toda la tierra, se te concedería la propiedad que te reconoce la ley. Si encontráramos nuestras propias leyes antes de imponérnoslas sin más, eso tendría más sentido. Puede que parezcamos demasiado idealistas. Te contaré la situación que prevalece en mi país. Tuvimos un caso parecido a este, en la que la gente era propietaria de una zona y el gobierno quería construirles un hospital. Era suya y el gobierno quería dotarlos de un hospital, no pagado con sus propios recursos sino con los del gobierno. También quería construirles una carretera que pasara por sus tierras. ¿Te puedes creer que no le permitieron al gobierno que lo hiciera a menos que les pagaran una compensación por la tierra en la que iban a construir un hospital que beneficiaría a toda la comunidad? ¿Te puedes creer que exigieran un pago del gobierno? Creo y apoyo su reivindicación. Sí. Ya veo. Fue plan vuestro construir un hospital que creísteis que necesitábamos. ¿Y qué hay del plan que yo tengo para mi tierra? ¿Tengo que donar mi tierra porque vosotros tenéis un plan? Pero invariablemente, esa tierra, o la mayor parte de ella, no te pertenece a título personal. Pertenece a la comunidad y el jefe solo tiene su custodia en nombre de la comunidad. A mi modo de ver, este es un gran problema en África. El hecho de que la tierra se posea en comunidad. Porque por eso hay personas que no pueden tener... Vamos a ver, vivimos en una economía monetizada. No podemos sustraernos de ello. Así que la gente precisa dinero para comprar cosas. Pero no tiene garantías reales. Tienes razón, tienes razón. La dimensión delictiva y la corrupción. Existen enormes obstáculos culturales para la reforma agraria. Tradicionalmente la tierra es propiedad del Estado o de la comunidad, no de los individuos. Todo esto dificulta aún más la transición de Tanzania a una economía de mercado. El progreso también es frenado por las enfermedades. El SIDA, como una plaga de nuestro tiempo, se propaga por todo el continente cobrándose más de 6.000 víctimas al día. Y para combatir la infección, África depende de Occidente, que tiene la clave para el tratamiento. En la zona en la que nací,
Muchas aldeas están vacías. No hay ni un alma. Puedes conducir horas y horas y solo hay aldeas vacías. No hay profesores ni maestros. Y los huérfanos que han quedado son tantos que nadie sabe qué hacer con ellos. Ya no les quedan más familiares que se encarguen de los huérfanos. ¿Qué medidas drásticas deberíamos tomar? Mientras esperamos a que el mundo desarrollado haga algo respecto al precio de las medicinas, que nos ayude a elaborar algunas de esas medicinas a precios asequibles, creo que la primera medida debe provenir de nosotros. ¿Cuánta disciplina podemos imponernos para contener la propagación del SIDA? En nuestro mundo, la muerte ya no tiene un efecto aterrador sobre nosotros. Morimos. Estamos hartos de morir y seguimos muriendo de todo tipo de enfermedades. Así que el enfoque que yo solía usar era elevar nuestro sentido de la dignidad con relación a nosotros mismos, a nuestras esposas. Creo que debemos encontrar la forma de hacer que nuestro pueblo lo comprenda, dándole esperanza para creer que hay dignidad en la vida. ¿Vale? Así que esto no solo trasciende como una forma de derrotar el azote del SIDA, sino a la vida en general. ¿Qué se puede hacer para crear esperanza? Hubo mucho optimismo por toda África conforme un país tras otro lograba la independencia. Pero en Ruanda, como en ningún otro país, la eliminación de la autoridad colonial puso en evidencia las enemistades tribales. These shepherd folk practice exclusively the raising of cattle and hold all other manual work in absolute contempt. Durante décadas, la minoría Tutsi había sido favorecida por los colonizadores belgas. The Bautu, who represent 90% of the people, are the Bantu peasants, with souls sad and passive, ignoring all thought for the morrow. The Batusi invaders seem to them to be demigods. Justo antes de la independencia, los belgas cambiaron su apoyo a los Hutus, pero para entonces ya era demasiado tarde. Su odio hacia los Tutsis estaba profundamente arraigado. En 1994, un gobierno extremista Hutu incitó a su pueblo a una orgía de muerte al ordenarles el exterminio de los Tutsis y sus partidarios Hutus moderados. La masacre duró 100 días y provocó la muerte de casi una sexta parte de la población. Jerry Rawlings nunca ha estado en Ruanda, pero durante el genocidio su país fue uno de los pocos que envió tropas para proteger a las víctimas. Es un gran honor para nosotros. Bienvenido a Ruanda. Gracias, soy Rawlings. Ya conoce a mi esposa. Gracias. Encantado. Hasta pronto. El genocidio destrozó a Ruanda. Dejó a la sociedad dividida por la sospecha y el miedo, endebles cimientos para reconstruir una economía. La primera parada es en el despacho del presidente. Perfeccionista como siempre, Jerry Rawlings no puede sustraerse a hacer algunos ajustes. ¿Está derecho? Tendréis que perdonarme, pero no he podido remediarlo. Muchas gracias. Mientras June espera fuera, los Rawlings son llamados al despacho del presidente Kagame para una conversación privada. La política me da mucho miedo en África. Y en ese sentido creo que es algo que no me atrae en absoluto. Quiero tener una vida normal, con hijos y eso. Paul Kagame era general de división del ejército Tutsi que derrocó el gobierno genocida.
Hola, Jun. ¿Tendrías la bondad de presentarte? Hola. Me llamo Jun Arunga y soy de Kenia. Mucho gusto. ¿Cómo estás? El gusto es mío, señor. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Achaca a fuerzas tanto internas como externas lo que sucedió. El genocidio de 1994 surgió tanto de la mala gestión durante la historia colonial, la época colonial y luego del periodo poscolonial, por la subsiguiente actitud de los Hutus. Nos parece que nuestra responsabilidad y nuestra misión es asegurarnos de devolver la estabilidad a la gente de nuestro país. Su país recibe mucha ayuda, una gran parte de su presupuesto. ¿Qué grado de autonomía les deja eso y qué piensa de nuestra dependencia de Occidente? Cierto. Ruanda recibe mucha ayuda. Pero nuestro objetivo, nuestra política es, partiendo de esas ayudas, desarrollar nuestro propio potencial y a la larga poder ir reduciendo la cantidad de ayudas que recibimos para llegar a valernos por nosotros mismos. Ruanda no tiene litoral, tiene pocos recursos naturales y es vulnerable a las fluctuaciones en el precio de su principal producto de exportación, el té. Durante el genocidio, la producción cesó y se redujo a cero. Y solo gradualmente y con los años han conseguido volver a impulsarla. ¿Qué hace con traje en una finca como esta? No conocía el programa y se me dijo que viniera aquí, Excelencia. ¿Cómo no iba a venir? Es un honor. Gracias, muchísimas gracias. La mayoría de la gente ahora es más pobre de lo que era antes del genocidio. Cuando empezamos a cultivar té, pensamos que nos iría bien con él, pero ahora nos hemos dado cuenta de que no es demasiado rentable. El dinero que ganamos al día no es suficiente ni para comprar una botella de cerveza de banana o un cuenco de alubias. Esta es la primera plantación de té que ha sido privatizada y otras están siguiendo su ejemplo. El gobierno espera que ello aumente las exportaciones y reporte divisas. ¿Qué beneficios le ve a tener empresas en manos privadas? O mejor dicho, que el Estado venda las empresas que ahora controla a empresarios profesionales. Has respondido a tu propia pregunta. Somos empresarios profesionales. Estamos en el oficio, trabajemos en lo que trabajemos. Aportamos la pericia profesional, lo que ayuda, por ejemplo, a la situación del té en Ruanda. Se dice que el 87% son minifundios. Esos minifundistas van a beneficiarse de nuestra pericia profesional. Redunda en nuestro beneficio como empresa aumentar su producción. Y si su producción aumenta, ganan más dinero. Hasta hace poco, en muchos de nuestros países, el Estado era dueño de gran cantidad de empresas, cientos de ellas a veces. Y aunque sigue siendo así, en muchos países se han dado pasos hacia su venta. Cuando la filosofía socialista empezó a fracasar y nuestras relaciones con las potencias occidentales aumentaron, el Fondo Monetario Internacional empezó a insistir en la privatización de algunas de esas empresas estatales. De hecho, con lo que hemos acabado, a diferencia de Occidente, donde la privatización ha madurado y hay suficiente competencia, en mi mundo, en mi país, por ejemplo, es como una licencia para la codicia
y el egoísmo. Si quieren invertir en mi país, nos aseguraremos de que el acuerdo sea justo. Los inversores son bienvenidos, pero nos aseguraremos de que no sea una relación de explotación. Yo pienso que en mi país, al menos en la experiencia de mi país, muchas veces quien estuviera en el poder, porque en mi país hay mucho tribalismo, el personal de todas las empresas estatales pertenecía a su tribu. De modo que el proceso mediante el cual han dejado de estar en manos del Estado ha supuesto que el proceso de selección de personal se base tanto en el mérito como en el factor tribal. No es así en todos los casos, pero sí en muchos. De modo que veo la privatización como algo muy positivo para resolver en cierta medida el problema tribal. Los vestigios que recuerdan el legado mortal del tribalismo están por todas partes. La última parada de nuestro viaje es una escuela donde 50.000 tutsis buscaron refugio en 1994. Deme una idea somera. ¿Fue aquí donde tuvo lugar la matanza? Aquí fue donde tuvo lugar la matanza. Los asesinos estaban en las colinas, así que concentraron a las víctimas aquí. Creo que a la mayoría de esta gente la mataron a machetazos, a tiros o ambas cosas. Sí, ambas cosas. A machetazos, a tiros. ¿Eso de ahí? Eso que ve ahí es la herida de un hacha. Le abrieron la cabeza con un hacha. Hubo toda clase de salvajadas. Aquí también tenemos ejemplos de las armas que usaron. Esa víctima lleva un... ¿cómo se llama? Un rosario. La mayoría de las personas aquí eran católicas. Muchos de ellos lo eran, sí. Ambas etnias, si me permite la pregunta. Sí, los hutus y los tutsis. Exacto. Ambos eran católicos. Ya. Ahí está la marca. ¿De un machete? Sí, de un machete. Casi deseas darles un adiós como es debido. Algunos de los asesinos fueron traídos de la prisión para hablar de la masacre. Cuando empezó el genocidio lo estaba viendo pasar y tomé parte en él. Nos dijeron, esos animales salvajes tienen que ser sacrificados. Preparaos para lanzar un ataque. Fue entonces cuando la gente empezó a morir en gran número. Empezamos a lanzar granadas y al principio se defendieron tirando piedras. Pero nosotros lanzamos granadas y a los que intentaron huir los mataron los civiles. Los despedazaron con machetes, con garrotes, con lanzas. Hay veces que los recuerdos nos duelen hasta tal punto que desearíamos estar muertos. Lo que hizo le ha afectado hasta tal punto que desearía estar muerto. Tradúzcame sus palabras exactas. Lo que hicimos no era bueno, era malo y doloroso. Es tan vergonzoso que nos cuesta hablar de ello. Pero como pasó en nuestro país y los ruandeses le hicieron esto a otros ruandeses,
Es necesario que hablemos de ello abiertamente para que la gente aprenda la lección y no vuelva a pasar. Es increíble. Este país es tan hermoso cuando lo contemplas. Nunca había estado en un país tan verde. Pero el aire está lleno de muerte y misterio. Y tengo la sensación de que todo nuestro continente es así. Gran parte de él está plagado de miseria. ¿Cree que llegaremos a superar esta fase? ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Y llegaremos a disfrutar algún día de la tierra que Dios nos ha dado? Bueno, por eso es por lo que se supone que estamos luchando. De esto es de lo que se supone que se trata la civilización. Lo que pasó aquí no es nada nuevo. Lo que digo es que ha pasado en varios sitios, aunque no a tan gran escala. Pero precisamente porque este tipo de salvajismo nos ha degradado y tuvo lugar aquí, ha hecho que África vuelva a destacar como un continente repulsivo y salvaje. Pero conociendo las debilidades del ser humano, escuchad, esto no es solo una enfermedad de África, es una enfermedad humana. ¿Y sabes qué nos salvó? Cuando la misma violencia empezó en la antigua Yugoslavia. Eso fue lo que nos salvó. En otras palabras, eso fue lo que dejó claro que los negros no son fieras salvajes. Ese salvajismo está en la humanidad, en todos nosotros. En Ruanda, la reconciliación llevará muchos años. Familias y comunidades aún están demasiado heridas para perdonar y olvidar. Y África sigue enredada en una compleja maraña de conflictos, pobreza y enfermedades. Al final de este viaje, interesa menos imputar culpas. La conversación se ha centrado en visiones del futuro. Gracias a Dios que hemos llegado. El camino de progreso para África está en primer lugar en aumentar la libertad individual para que la gente pueda hacer lo que tiene que hacer. No solo intentar llegar a fin de mes y sobrevivir, sino empezar a prosperar. Tenemos que crear el tipo de entorno necesario para que la gente tenga paz y prospere. África, desde el punto de vista de un continente que tendría que estar desarrollando algún tipo de unidad política, algún tipo de fortaleza económica, se ha debilitado. Adiós. Cuídate. Muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Ha sido un placer viajar con usted. El poco control que solíamos tener sobre nuestros recursos prácticamente ha desaparecido en las manos del denominado capitalismo occidental, en colaboración con un puñado de caras negras. Me hace preguntarme si debería seguir esperando que África llegue a estar algún día en igualdad de condiciones con otros continentes. Es mi más ferviente y sincero deseo, y mi esperanza y mi plegaria.